Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en otro video más en este canal. Y como noticia les quiero decir que se actualizó Procreate. Si tienen Procreate, vayan y chequenlo. Si no se les ha actualizado, vayan al App Store, busquen Procreate, denle donde dice abrir y les va a decir actualizar. Ahí lo actualizan. Tiene algunas funciones nuevas en cuestión de los pinceles que son mucho más aprovechables en un iPad Pro, cosa que yo no tengo. Entonces, pues a mí no me sirve mucho la actualización, pero si ustedes tienen un iPad Pro, adelante. Un suscriptor, un buen amigo, un buen cuate de este canal, me había pedido cómo hacer las facciones, los rasgos del rostro, ahora sí que uno por uno. Yo no acostumbro mucho a hacer esto porque, según yo, las facciones se tienen que encajar entre ellas para realmente tener noción de qué cosa estamos haciendo. Pero la verdad es que sí es cierto. O sea, si no tienes como que mucha experiencia modelando, se te puede hacer difícil hacer facciones, hacer algunas cosas. Entonces vamos a empezar. Para esto voy a poner que puede ser bueno. Vamos a ver si una caja, así. Y la caja no es necesario que la subdivida. La voy a validar nada más ahí. Y a continuación vamos a hacer una nariz. Yo lo que hago es utilizar una esfera. Y esta esfera la voy a sacar hacia el frente, viéndolo desde la izquierda o desde la derecha. La voy a sacar para acá. Y la voy a reducir un poquito. Más o menos así. Y ya que la tengo ahí, lo que voy a hacer es del punto verde que está arriba, la voy a jalar. Y yo creo que así la voy a dejar. Vamos a validarla. Y me voy a ir al pincel de mover. Y voy a activar la simetría que está del lado izquierdo en estos deslizadores del tamaño del pincel y de la fuerza de trabajo del pincel, de la intensidad. Esto es, qué tan fuerte va a trabajar el pincel. Esta intensidad yo por lo general la tengo aquí. Y ahorita el tamaño lo voy a dejar como por aquí. Y aquí abajo viene como un triangulito partido en dos. Si se fijan, esa es la simetría. La voy a activar. Y voy a empezar a modelar esa nariz. Lo que voy a hacer primero es tratar de darle algo de forma. Y voy a sumirla de aquí. Más o menos así. Y voy a sacarla un poquito de acá. Más o menos así. Algo así. Si se fijan, quedó como una escalerita hacia arriba, como una rampa. Y abajo quedó como curvadito, ¿no? Bueno. Este ángulo de abajo también es importante. Vamos a intentar estirarlo un poquito más de aquí. Un poquito más hacia el frente. Y fíjense que nos tiene que quedar como esos dos picos arriba y abajo. O sea, la nariz no es cuadrada, no es totalmente redonda. Quedan como estos dos piquitos arriba y abajo. Entonces voy a empezar a meter un poquito aquí. Voy a hacer un poquito más pequeño el pincel. Y voy a meter aquí. Voy a subir acá. Y acá abajo me voy a posicionar donde están las fosas nasales. Y un poquito más adelante de donde topa con el cuadrado, voy a empezar a sumir hacia arriba. Así. Más o menos así. Y vamos a ver. Vamos a intentar darle un poco más de forma. Más o menos. Vamos a sacar un poquito más las aletas nasales. Vamos a meter un poquito aquí. Poquito. Y ahí ya tendríamos lo básico de una nariz. ¿Qué más le podemos hacer? Pues esto sí lo podemos subdividir una vez, por lo pronto.
Y podemos utilizar el pincel de brocha o el pincel de arcilla. A mí me gusta más el de arcilla, así bien chiquito. Y podemos empezar a rascar un poquito de acá. Pónganlo de donde vimos ese triangulito que dice simetría, que está del lado izquierdo. Abajo, si se fijan, hay como una gotita que dice sub. Eso es subtraer, quitar volumen. Lo vamos a activar y vamos a empezar a subtraer. Vamos a empezar a quitar volumen, a escarbar un poco en esta nariz. Más o menos así. Las fosas nasales también tienen esta forma como semitriangular, ¿no? Y vamos a suavizar. Más o menos. No nos tiene que quedar completamente ahuecado, simplemente nos tiene que dar esa ilusión. Podemos utilizar el de pellizcar y marcar un poquito el borde. Así. Y podemos también con el pincel de arcilla en modo subtraer, podemos quitar un poquito de aquí. Y podemos suavizar nuevamente. Y ya tendríamos más o menos una nariz. Ahora todo depende del recurso estilístico que tú le quieras dar. Por ejemplo, hay personas que les gusta marcarle una especie de línea de filo a la nariz. Para esto puedes utilizar el pincel de doblar y le vamos a activar otra vez el modo de subtraer. En este caso el pincel de doblar así normal lo que nos hace es una hendidura, hunde las formas que tenemos, pero si le damos en subtraer nos tiene que hacer el efecto totalmente contrario. En vez de hundirlas va a crear una cresta, ¿ok? Entonces ustedes pueden hacer una cresta aquí, más o menos así, y si se les hace que está muy marcada, con el pincel de suavizar le pasan tantito más o menos así, e incluso este mismo borde se lo podemos marcar por acá por el puente y también lo suavizamos para que no se vea tan fuerte, tan abrupto. Y podemos utilizar nuevamente el pincel de doblar, pero ahora sí, pincel de doblar, ahora sí en su modo normal, para que nos haga esa hendidura, y podemos pasarle por aquí, ok, y ahí podemos crear un poco más ese efecto de las aletas nasales, y podemos suavizar la parte de arriba. Y si se les hace que los píxeles están muy abiertos, simplemente vénganse a esta opción de acá arriba que parece como una pirámide y le vamos a dar ahí donde dice subdividir una vez y ya nos queda mucho más lisita. Y esto sería la forma básica de hacer una nariz. Ok, vamos con otra figura. Voy a quitar mi nariz. Bueno, primero en esos tres puntitos le pueden dar ahí, luego le pueden dar en nombre y le ponen aquí, sí, bien gringo tú, todo en inglés, nariz, déjame terminar de escribir, nariz, ahí, ok. Ahí está. Vamos a hacer otra forma. Voy a ocultar la nariz. Y voy a poner una esfera. Nuevamente una esfera. La voy a sacar nuevamente hacia el frente. La voy a reducir. Y la voy a meter tantito. Así. Y lo que voy a hacer ahora
va a ser extenderla un poco hacia acá. Y ahí la voy a validar. Ok. Déjenme cambiarle el color al cubo que tenemos en la parte de atrás para que no se vea tan... para que nos dé chance de ver nuestras figuras, ¿no? Y pintar todo. Ok. Listo. Ahora, si se fijan, cuando yo toco la forma que acabo de poner al frente, mi opción de simetría del pincel se desactiva. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre una esfera nueva. Entonces hay que activarla para que podamos hacer lo mismo de un lado que del otro. Y voy a utilizar mi pincel de mover. Y voy a hacer a continuación una boca. La boca tiene esta forma tal vez esférica, tal vez como un cilindro. Entonces la boca no es plana, ¿ok? Y lo primero que quiero hacer es llevar esto un poco hacia arriba y llevar esto hacia abajo, un poco así, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es reducir el tamaño de mi pincel y voy a empezar a subir esto más o menos. Ok, algo más o menos así, más o menos. Y si quieren podemos suavizar para ir viendo bien las formas que estamos haciendo. Listo, más o menos. Y voy a utilizar a continuación mi pincel de aplanar. Voy a aumentar el tamaño del pincel y la voy a ver desde abajo, así un poquito inclinado, no completamente desde abajo, sino así, como inclinadito. Pónganla al frente y nada más súbanla tantito. Y ahí. Fíjense siempre que la simetría está activada y vamos a aplanar un poco por aquí. Más o menos, y vamos a suavizar. Ahí está. Nuevamente voy a tomar mi pincel de mover y voy a empezar a subir de aquí para ya empezar a darle la forma. Voy a hacerlo más pequeño. Voy a mover de aquí, más o menos así. Ahora, esto que estoy haciendo es el labio superior, y el labio superior tiene que ser un poco más saliente que el labio inferior. Entonces voy a empezar a mover mi pincel más grande y voy a empezar a moverlo hacia el frente. Algo así. Más o menos. Ok. Nuevamente mi pincel de suavizar. Podemos aumentarle la subdivisión de una vez para poderlo ver un poco más suave en nuestra figura. Y voy a empezar a suavizar aquí. Y nuevamente con mi pincel de doblar en el modo de subtraer, que ya sabemos que en el modo de subtraer el pincel de doblar nos hace lo opuesto, nos hace una cresta. Voy a marcar un poco estos labios. Algo así. Y podemos suavizar un poquito esto de aquí. Y con el pincel ahora de pellizcar, esto lo que nos va a hacer es
afinar estas formas que estamos haciendo. Entonces voy a pellizcar aquí para marcarlas todavía un poquito más. Las marca, pero al mismo tiempo las afina, las hace más delgadas. Ok, más o menos así. Y ya que tenemos el labio superior, vamos por el labio inferior. El labio inferior va a ser otra esfera que la vamos a traer hacia el frente, la vamos a reducir y la vamos a acomodar por ahí más o menos, por ahí. Ok, vamos a verla desde el frente, vamos a validar y con el pincel de mover vamos a... Acuérdense siempre de que cuando ponemos una figura nueva, la simetría del pincel se quita, entonces hay que volverla a poner. Vamos a sumir esto y vamos a llevar esto hacia arriba, más o menos así. Y ahora el labio inferior tiene que ser un poco más entrante, más hacia adentro, un poco, no mucho, sobre todo de aquí abajo es donde tiene que meterse un poco más, porque tiene que darle chance al mentón, a la barbilla. Y vamos a ponerlo más o menos como por ahí. Y generalmente el labio inferior es mucho más suave, entonces no es necesario que hagamos ese afilado que hicimos en los bordes del labio superior. Pero si ustedes quieren, pueden primero subdividan para que lo puedan ver bien y pueden darle un poquito por aquí, por ahí, y este nada más lo suavizan. Recuerden que el labio inferior es mucho más suave, tiene que ser mucho más suave. Si tenemos un labio inferior muy marcado, muy duro, generalmente es característica de un personaje que es malo, que es frío, que es calculador. Ese tipo de personajes tienen los labios inferiores muy delgaditos, casi no se ven, muy duros, muy marcados. Es un personaje malo. No es que la gente que lo tenga así sea mala, pero es, digamos, un arquetipo que estamos acostumbrados al momento de hacer creación de personajes. Entonces yo aquí quiero unos labios así como muy gruesos, muy besables, si tú lo quieres ver así. Y claro que a esto todavía encima le faltaría la nariz. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser venirme a esta opción que tiene estos tres cuadritos que están unidos por estas líneas diagonales, y voy a juntar esto con esto y voy a hacer un voxel y voy a aumentar la resolución a un 250, espero que con eso sea suficiente. Voy a decirle que mantenga los bordes nítidos y vamos a darle combinar voxel. Y ahí ya lo tenemos, si se fijan no nos cambió prácticamente nada. Y ahora lo que puedo hacer es reducir estos labios, vamos a hacerlos más chiquitos. Vamos a ponerlos ahí. Y vamos a hacer aparecer en la escena nuestra nariz, que también la voy a hacer más pequeña. Y la voy a llevar hacia arriba. Y la voy a acomodar más o menos por ahí. Y por esto es que les digo que para mí las facciones del rostro tienen que esculpirse todas sobre la misma base o sobre la base del rostro, para realmente poder ver cómo encajan entre ellas. Pero más o menos una boca normal entre comillas, porque quién es normal en la vida, pero digamos una boca estándar debería de tener de extensión hacia lo ancho lo mismo que tienen las fosas nasales o un poquito más, ¿ok? Si vemos una boca, de hecho, digamos que la extensión máxima tendría que estar las comisuras de los labios, la parte más exterior
de la línea de los labios, de la línea media de los labios, tendría que estar alineada con las pupilas de los ojos, cuando muy larga, y cuando muy cortita, a la altura de las fosas nasales. Si vemos una boca mucho más larga o mucho más cortita, pues ya es una boca más, ¿cómo decirlo?, más particular. No la tiene toda la gente, ¿ok? No es que este tipo de bocas sean feas o sean más feas o sean más bonitas. Son bocas, nada más. Y todos tenemos una boca diferente. Y pueden ser muy bonitas, a ojos de algunos, a ojos de otros, muy puristas, pueden ser muy feas. Afortunadamente en esta vida hay gustos para todos. Siempre hay un roto para un descosido. Yo todavía estoy esperando mi rota. Y creo que la seguiré esperando por toda la vida. Pobre de mí. Me vale. Y bueno, ya tenemos la nariz y tenemos la boca. Vamos a quitarles la visibilidad. Y vamos a hacer tal vez un ojo. Los ojos son los que dan un poquito más de problema al momento de hacerlos. Bueno, lo que les decía, vamos a hacer un ojo. Y para el ojo hay que hacer varias cosas antes. Lo primero es en esta figura, en este cuadrado, vamos a tener que quitarle algo de volumen. Lo voy a hacer con mi pincel de arcilla en el modo de subtraer. Ahora sí, quítenle la simetría, porque como nada más vamos a hacer un ojo, pues me conviene quitar la simetría. Y voy a empezar a escarbar un poquito por aquí. Le voy a aumentar un poquito la intensidad de trabajo. Y vamos a crear una hendidura más o menos por aquí, que nos daría la idea de dónde está la ceja y dónde está la nariz. Y voy a quitarle aquí, más o menos así. A ver qué tanto he entrado. Voy a entrar un poquito más de este lado. Y vamos a suavizar. Más o menos así. Y ya que tenemos esa hendidura, ahora sí podemos proceder. Vamos a utilizar otra esfera, la cual voy a llevar un poquito hacia adelante nada más para ver el tamaño, y la voy a reducir más o menos así, y la voy a volver a meter más o menos por ahí. Yo creo que tal vez el cuadrado este que tenemos necesito también trabajarlo con mi pincel de mover, y voy a mover esto más hacia atrás, más así, más hacia atrás, algo más o menos así. Y esto de acá lo voy a sacar a modo de hacer una especie de puente de la nariz. Más o menos. Algo como así. Y el ojo, déjenme validarlo, y con el gizmo lo voy a mover un poquito hacia acá, lo voy a reducir tantito y lo voy a dejar un poquito más adentro, como por ahí. Con el pincel de mover voy a mover esto un poco más o menos así, por ahí. Y creo que por ahí podríamos tener algo más o menos decente. Voy a volver a acomodar este ojo. Ok.
más o menos por ahí. Y lo que voy a hacer es con el pincel de arcilla le voy a quitar el modo subtraer para que ahora sí me ponga volumen, y lo voy a hacer más pequeño y le voy a aumentar la intensidad, y voy a empezar sobre el cuadrado que tenía atrás a empezar a dar algunas pasadas de modo que cubra un poco mi ojo, porque con esto lo que voy a hacer es crear el párpado superior. Y yo creo que ahora sí es buen momento para aumentar la subdivisión de esta forma. Y vamos a suavizar aquí. Vamos a suavizar, suavizar, suavizar. Más o menos. Con el pincel de mover podemos sacar un poquito más el párpado de acá de enfrente. De acá también un poco. Más o menos así. Y vamos a, con el pincel de doblar, a marcar una cresta aquí. Y con eso ya tendríamos prácticamente hecho el párpado superior. Podemos quitarle el modo de subtraer al pincel de doblar para que ahora sí nos haga hendiduras, y podemos marcar una hendidura aquí. Para marcar todavía más ese párpado superior. Y con el pincel de mover podemos alinearlo un poquito o hacerlo más caído, como ustedes quieran. Podemos levantarlo un poco más de acá. Asegúrense de verlo de todos los lados, de todos los ángulos, para que lo puedan ir ajustando. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo con mi pincel de arcilla. Voy a colocar un poquito de masa, un poquito de materia aquí abajo. Más o menos así. Puedo suavizarlo. Puedo colocarle un poquito más aquí abajo. Algo así. Vuelvo a suavizar. Y nuevamente con el pincel de mover puedo sacarlo un poquito. Por ahí. Y puedo con el pincel de doblar nuevamente en el modo subtraer para hacer estas crestas. Voy a marcar una como por aquí. Ahí está. Vamos a darle a suavizar un poquitillo. Y con el pincel de pellizcar podemos afinarla un poco. Y ahí ya tendríamos más o menos listos esos párpados. Yo creo que están listos. Lo que pasa es que no me gusta hacer facciones así como que por separado. Y lo que voy a hacer ahora es subdividir un poco este ojo para que se vea más liso. Y a continuación lo que voy a hacer es sacar una esfera nueva que la voy a llevar hacia adelante. La voy a reducir. Voy a tratar de alinearla con donde quiero que esté la mirada. Más o menos por ahí. Tal vez un poquito más pequeña. Como por ahí más o menos. Y lo que voy a hacer ahora es validarla. Y voy a pintarla de algún color. Hay varias formas de hacerlo.
creo que de hecho les voy a enseñar una forma aún más fácil. Voy a quitar esta esfera. Esa esfera que acabo de poner la voy a quitar. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es con mi pincel, está aquí abajo, el de recortar, y con el menú o la subherramienta de rectángulo. Cuando yo pongo el pincel de recortar, fíjense al lado izquierdo totalmente de su pantalla, nos sale este menú en vertical y me sale esto de simetría, rellenar agujeros, ver, lazo, polígono, línea, rectángulo y elipse. Yo voy a elegir la de rectángulo, ¿ok? Y traten de alinear bien su vista en el modo de que lo vean desde la izquierda o desde la derecha, como ustedes quieran. De modo que ustedes puedan ver el ojo, ¿no? Yo lo estoy viendo desde la izquierda y entonces lo que voy a hacer, perdón, no es con el de recortar, es con el de dividir, que nos salen exactamente las mismas herramientas del lado izquierdo. Seleccionen recortar y voy a trazar mi rectángulo más o menos ahí, algo así. Y aparentemente no pasó nada, pero si yo toco adelante del ojo, vemos que hay una división. Lo que voy a hacer ahora es con mi herramienta de pintura, me voy a venir acá a elegir los colores, que está donde está el deslizador del tamaño de los pinceles, está en la parte de abajo, siempre y cuando activen su herramienta de pintura, y voy a elegir un color negro así, total, y lo voy a pintar todo. ¿Ok? Voy a volver a subdividir, a dividir ese corte que hicimos. Elijo mi pincel de dividir y voy a volver a trazar mi rectángulo más o menos hasta ahí. Aparentemente no pasó nada, pero si yo lo toco, vemos que hay otra división. Entonces tomo mi pincel de pintura y vamos a elegir un color, no sé, ¿qué les gusta? Un cafecito o algo más vivo para que se vea, tal vez como por ahí. Y vamos a darle pintar todo. Y nuevamente voy a utilizar mi pincel de dividir. Con el rectángulo voy a volver a trazar y lo voy a dejar como por aquí, más o menos por ahí. Y si vuelvo a tocar, y este también lo voy a pintar de negro, y vamos a darle pintar todo. Y si se fijan ahí ya tenemos la córnea, el iris y la pupila creados. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me quedó medio visco, me quedó como viendo hacia la nariz, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es tomar todas estas figuras que yo fui recortando, que si se fijan esa es la pupila, ese es el iris, esta es la córnea y esta es la base del ojo o el globo ocular. Entonces yo voy a tomar desde aquí, hasta acá, todo esto, todas estas cuatro, y en vez de hacer un voxel, las voy a unir con una unión simple, simplemente ahí donde dice unir, esas dos flechitas, y ahí ya están unidos, ¿ok? Y voy a utilizar el gizmo, o el aparato, como ustedes le quieran decir, y lo voy a empezar a mover hacia acá, ¿ok? Lo que estoy viendo es que quedó muy grande, por eso se ve así medio raro, pero si lo hacemos ya con una figura, ustedes se pueden dar mucho mejor una idea de cómo queda esto. Ahora me puedo venir a la parte de acá, que es en el sombreado, ahí donde está ese solecito en la parte de arriba. En vez de Matcap vamos a trabajarlo como encendido PBR y vamos a buscar una escena que nos gusten las luces y las sombras, más o menos, tal vez este. Y ahí ya se ve diferente, ya se ve ese ojo con unos brillos aplicados, ¿ok?
Entonces voy a hacer un modelado simple para que ustedes lo vean, de un rostro completo, y vamos comentando, ¿no?